leer lo que dice su palabra en el libro de Romanos. Voy a leer el libro de Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir confiadamente ante tu trono y saber que el justo vivirá por fe. Hoy queremos creer esta palabra en nuestras vidas, queremos recibirla y ponerla por práctica. Así que habla, Señor, en este día que tu pueblo oye, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No hay nada más poderoso para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, de saber el poder que tiene el evangelio, el poder que tiene nuestro Dios, por el cual hemos podido recibir la salvación. Y como es algo tan grande, algo tan poderoso, no deberíamos avergonzarnos de ello. Deberíamos estar orgullosos. Deberíamos presentarlo como nuestra carta de presentación cuando llegamos a cualquier lugar. Porque es lo más grande que podemos recibir. Pero muchas veces parece mentira. Pero cuando estamos atravesando problemas, situaciones difíciles, parece que lo primero que hacemos es: me avergüenzo de Dios porque hoy no tengo ganas de hablar de Él. No tengo ganas de compartirle a nadie de la palabra de Dios, porque como me está yendo mal, ¿cómo la gente va a creer algo? Y muchas veces caemos en la mentira del enemigo. Pero la palabra nos está enseñando que no nos avergoncemos del evangelio. Cuando estemos en plena prosperidad o cuando las cosas no estén saliendo bien. Yo no creo que aquí los que son fanáticos de algún equipo, de cualquier deporte, si el equipo comienza a perder, comienzan a avergonzarse. No, comienzan a buscar qué hicieron en el pasado para sacar en contraparte a alguien que le esté diciendo: no, pero perdieron este año y no tienen vida. Sí, pero tenemos tantos títulos, o somos el campeón del año tal, o tenemos al mejor jugador del mundo. Nunca se quedan callados, nunca dicen: sí, es verdad, me avergüenzo de mi equipo, me retiro. Es más, las camisas las agarré y las puse en la basura porque no me las pongo más. No somos así. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, no damos el poder suficiente que ha dado Dios cuando envió a su Hijo a morir por nosotros y tener una salvación tan grande que no la sacamos a la luz cuando debería ser nuestro diario vivir. Cuando vemos la palabra de Dios, el apóstol Pablo usa este argumento en 3 textos diferentes. En este primero de Romanos que yo le leí, pero también lo dice en Gálatas 3 y en Hebreos 10. Y en cada uno de esos versículos, él afirma: el justo por su fe vivirá. Ahora, fíjense que el apóstol dice como está escrito. O sea que cuando él habló a los romanos, a Gálatas y a Hebreos, ya alguien había dicho esto antes. Porque él trae la referencia, porque ya alguien lo dijo en el pasado. Y por eso quiero hablarte en el contexto de dónde viene esta expresión, esta frase tan poderosa de que el justo vivirá por fe. Y eso lo dijo el profeta Habacuc, muchos años atrás, antes de que saliera Pablo, a finales del siglo VI antes de Cristo. ¿Y qué estaba pasando? Vamos a ubicarnos en el contexto de la palabra. La situación que enfrentaba Habacuc era la inminente invasión del reino sureño de Judá por parte de los caldeos, que son los mismos de Babilonia. Y de ahí viene la expresión: ¿pero por qué? Porque el Señor le reveló a Habacuc que el pueblo de Dios iba a ser entregado a los caldeos para ser castigado. Pero hay algo interesante. Es donde Habacuc dice: el justo por la fe vivirá, porque era la única manera de preservar la vida. ¿Por qué? Porque a diferencia del profeta Joel, Sofonías y Amós en el pasado, Habacuc
ni siquiera menciona la posibilidad de evitar esa destrucción. Era eminente. Ya venía encima, ya no podemos hacer nada. Y como la destrucción venía, Él no estaba llamando al arrepentimiento. Sus pecados ha hecho que el Señor se levante. Tenemos que arrepentirnos. No, ya esto no lo para nadie, ya esto es inminente. Hay algo que tenemos que hacer. Y es donde dice, el justo por la fe vivirá. Porque era la única promesa que había para preservar la vida a través del juicio que iba a llegar de la mano de Dios. Estaba en pecado el pueblo. Entonces había que levantarse de alguna manera. Ahora, hay esperanza de que el justo viva, decía Habacuc, a pesar de la circunstancia de destrucción que se espera en esta nación. Y esa esperanza era tener la confianza en Dios. Hoy te quiero decir a ti, como pueblo de Dios, como iglesia, no importa lo que tú estés atravesando hoy. Eso es entre tú y Dios. Puede ser algo muy difícil, puede ser algo demasiado complicado. A nuestro ojo humano parece que no tiene salida. Sin embargo, hay una palabra de esperanza para todos los que mantengan la confianza en Dios. Amén. ¿Y sabes cuál es? Vas a ver la victoria. Amén. Por eso dile a la persona que está a tu lado, voy a ver la victoria. Así se llama la palabra de hoy. Voy a ver la victoria. Y me pongo a mí de primero, porque todos tenemos todos los días que luchar para ver la victoria. Ahora, hay algo que yo quiero que tú le entiendas. Esto no es una frase cliché, ni es una palabra motivacional. Te va a ir bien, vas a tener la victoria, vas a salir en todo airoso. Esto es una verdad, esto es una realidad, y la fe es la que te mantiene en pie. Esto es un mundo caído donde los hijos de Dios se mantienen en pie a través de la fe. Ese era el mensaje que Pablo le quería decir a los romanos. Cuando tú entiendes en tu vida que el justo va a vivir por fe, cuando tú entiendes realmente el significado poderoso que eso encierra, eso te va a traer paz y te va a traer confianza en saber que nuestra salvación no depende de nosotros, que nuestra salida no depende de mí, que mi salida a mi situación depende de nuestro Dios poderoso. Eso era lo que el autor le quería decir a Romano. Dios tiene un plan desde el principio, y su plan era que nosotros fuéramos hechos justos para poder entrar ahí y estar enmarcados entre los posibles candidatos a vivir en fe, a poder tener la victoria, porque somos justos. Por eso no depende de nuestro esfuerzo el ser justo. No depende de las veces que vayamos a la iglesia, ni que seamos legalistas, sino en la fe en Jesucristo, porque Él murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y nos hizo justos. Amén. Ahí es donde entra. Por eso, ¿qué quiere decir Pablo con el justo por la fe vivirá? Aquí hay algo de legalidad. Esto tiene una connotación legal. Y esto se conoce como la doctrina de la justificación. Y se refiere que así como cuando un juez da un dictamen y dice, esto es así, porque la ley corresponde que sea así. Hoy Dios te está diciendo a ti, yo declaro que mi hijo es legal porque tiene a Jesucristo en su corazón, y al tener a Jesucristo lo he declarado no culpable del pecado, porque el Señor murió por los pecados de él. Entonces eres libre, eres justo ante los ojos de Dios, aunque eres imperfecto, aunque cometas errores, pero eres justo. Ese fue el mensaje impulsor que quería dar Pablo. Él quería asegurarse de que todos los romanos y todos los que leyeran esta carta pudiesen entender la gracia de Dios. Pero no
no podemos abusar de esa gracia. Tenemos que vivir cada día para agradar el corazón de Dios. Porque cuando tú no vives con fe, muchas veces tiendes a retroceder. Cuando la fe no es lo que te lleva a ti adelante, muchas veces retrocedes. Ahora, fíjate como lo dice en Hebreos 10, la discusión que el autor hace sobre esta gracia, que es similar a la que leímos en Romanos. Y él dice algo importante en Hebreos 10, del 36 al 38. Pero fíjense bien, porque a diferencia de lo que le dijo a los romanos, aquí hay una advertencia. Y yo quiero que le prestemos atención. Dice, ustedes necesitan resolver. Eso es lo que dice la palabra. Dice, ustedes necesitan hacer sus propios asuntos. ¿No dice eso la palabra? Dice, ustedes necesitan ¿qué? Perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. En otra versión dice, en Reina Valera, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces esto es algo muy importante, porque lo que el apóstol nos está diciendo es, primero tienes que perseverar. La fe es constante, no cuando te vaya bien, cuando te vaya bien y cuando te vaya mal. Cuando tengas mucho, cuando tengas poco. Cuando todo te salga bien y cuando todo te salga mal. Ahí la fe tiene que perseverar. Pero hay algo más importante. Dice, después de haber cumplido la voluntad de Dios. Porque no es perseverar en la fe, es hacer la voluntad de Dios y seguir en la fe. Cuando tú haces esas dos cosas juntas, ¿qué dice? Así recibirás lo que Él ha prometido. Entonces sí hay una promesa de bendición para nuestras vidas. Pero a veces preguntamos, ¿y por qué yo no lo recibo? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué las cosas no salen bien? Quizás falta este punto de perseverar en la fe. Quizás falta hago la voluntad de Dios primero. Debemos entender lo que el apóstol Pablo quería decirnos en esta palabra. Porque era necesaria la muerte y resurrección de Jesucristo para que hoy tú y yo podamos vivir por fe. Pero lo que Dios quiere que tú cambies es esa mentalidad de sobreviviente. Aquí estoy, echándole piernas, por la gracia de Dios, tú sabes. Un día a la vez, ahí vamos creyendo, llevando palos, pero para adelante. Dios quiere quitarte esa mentalidad, porque ya Él la conquistó en la cruz. Dios quiere ponerte una mentalidad de que tú eres del reino y de que tú vas a gobernar. Tener una posición de autoridad. Pero muchas veces vivimos bataqueados, vivimos pasando zozobra, en vez de creer lo que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros. Es ahí donde está la realidad. Y mientras tú vas camino a tu bendición, mientras tú vas camino a recibir lo que Dios tiene para ti, hay un enemigo que se levanta para que tú no llegues ahí y para que tu fe se caiga. ¿O es que ustedes creen que nosotros nos vamos a levantar en fe y que el enemigo va a decir, ahí van mis hijos? Mira, ahí va el hombre y la mujer que está leyendo la palabra y va a la iglesia. Vamos a darle un aplauso. Vamos a ponerle una alfombra roja. Cuando hemos entendido que espiritualmente tenemos un enemigo. Ahí hay algo que yo quiero que tú entiendas. Es que el enemigo te quiere sacar de combate. El enemigo te quiere sacar de combate. Pero la importancia
de la palabra de Dios es que te dice, no aceptes lo que el enemigo quiere hacer contigo. Lo que la palabra de Dios dice es, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero no lo aceptes, porque escucho muchos cristianos diciendo, es que el enemigo se levantó y el enemigo me tiene pisoteado y el enemigo es culpable de esto y el enemigo es culpable de lo otro. No aceptes de que el enemigo tiene más poder que Dios, porque no lo tiene. Está derrotado, ya el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora, si echa varilla, si va en contra de los hijos de Dios, pero la palabra de Dios te dice, resiste. ¿Y qué significa resiste? Que cuando estés recibiendo el ataque, en la finanza, que cuando estés recibiendo el ataque en contra de la salud, que cuando estés recibiendo el ataque en contra de tu familia, tú resistas y digas, yo sigo creyendo en mi Señor. Mi Señor es mi dador, mi Señor es mi sanador. Eso significa creer en Dios y resistir al diablo. Pero cuando Él presenta sus armas y va en contra de sus hijos, y tú das un paso atrás y dices, no, es que no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, ahí tú le estás abriendo puertas al enemigo. Pero tú tienes que ponerle una raya, tú de aquí no te puedes pasar. Ya el Señor compró esto aquí con precio de sangre. No vas a evitar que llegue, pero sí de que entre y eche a perder los planes que Dios tiene para contigo. La palabra huir en griego significa correr aterrorizado. Entonces quiere decir que cuando tú resistes al diablo, cuando tú te mantienes en fe, el diablo ¿qué? Corre atemorizado, aterrorizado. Y cuando tú te levantes en la mañana, el diablo tiene que decir, ya se levantó este. Mejor que se hubiese quedado durmiendo, porque ahora me va a levantar y me va a poner una guerra aquí espiritual y me va a marcar y me va a echar varilla. Era mejor que se quedara durmiendo. Pero ¿qué crees tú que pasa cuando tú te levantas y dices, bueno, aquí voy pues echando para adelante? Bueno, vamos a ver pues cómo me va hoy. Ahí, que sea, hacer unos doraditos. Y el diablo dice, ese es mío, ese es mío. No sé si ustedes han observado juegos de béisbol, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta que eso es una guerra entre el pitcher y el bateador. Y el pitcher tiene que ser agresivo. El pitcher no puede poner una cara así de inocente y de risa de que te voy a poner un globito en el medio porque le van a dar un jonrón. Él tiene que ponerse agresivo y pone movimientos de agresividad y agarra la pelota y escupe y el enemigo tiene que sentir, este tipo está preparado. Este tipo me quiere ponchar, tira 90 y pico de millas. Pero cuando está el bateador ahí, el bateador también está haciendo su postura y se pone como entra, que te voy a dar tu línea. ¿Por qué? Porque es una guerra. Y es una guerra que comienza en la mente. Y si tú dejas que te domine la mente y te empiecen a hablar y te empiecen a decir, en el béisbol seguramente tú estás derrotado. ¿Sabes dónde comienza nuestra batalla? La batalla comienza en la mente. Cuando el enemigo pone pensamientos negativos y tú dejas que esos pensamientos se hagan verdad en tu vida, tú estás derrotado. Pero cuando tú rechazas todo pensamiento, porque escúchame bien, tú no vas a evitar que el pensamiento llegue, pero sí puedes rechazarlo. Esto no viene de Dios. Yo no sé cómo yo voy a hacer para pagar la renta. Y te vas creyendo eso todo el día al trabajo. Y llegas al trabajo así cabizbajo. Que tu jefe te dice, pues muchacho, ¿qué te pasa? Bueno, aquí dale, que no sé cómo voy a pagar la renta. Ya ahí el enemigo te mandó el dardo y tú estás siendo presa del enemigo. Pero cuando es una realidad, porque no tienes el dinero en ese momento y ya falta poco para pagar la renta, y tú te levantas de tu cama y tienes tiempo de leer la palabra y de orar y dices, Señor, yo no sé cómo voy a pagar la renta, pero tú sí. Así que yo salgo a trabajar, voy a hacer lo mío y tú te vas a ocupar de lo tuyo. Ahí el enemigo dice, tengo que huir, porque el vecino le falta fe. Entonces me voy para el vecino, para echarle varilla al vecino, porque en esta casa no puedo actuar. En esta casa, cada vez que me levanto con un dardo,
Él saca el escudo de la fe y quita ese poder en ese dardo. Contrarresta lo que yo quiero hacer con él. Por eso que esta es una lucha. No crean que nosotros vamos a vivir aquí y vamos a vivir felices y contentos como que aquí nunca ha pasado nada. Pero te voy a decir, la fe te hace un vencedor. La fe te da respuestas a tus oraciones. Por eso no sueltes lo de Dios. Es el peor error que puede hacer la gente cuando está en problemas, en conflicto, es querer soltar lo de Dios. Cuando tú sueltas lo de Dios, tú estás diciendo, acepto el ataque que me está viniendo y me siento derrotado. Yo no puedo soltar lo de Dios. Ahora voy a hacer lo de Dios con más poder, con más autoridad, creyendo más, porque va a haber un momento que la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida, porque la promesa está ahí en la palabra de Dios. Y Él no puede mentir a su promesa. Por eso es que tenemos que creerlo. Y por eso dice que todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás. No es si te va o si, todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y vendrá a ti. Eso se llama fe. Y eso es consecuencia de nuestra fe. Por eso decía el apóstol Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Porque esto es una pelea. Porque cuando estamos vestidos la armadura, el de la fe es un escudo. Es un equipamiento defensivo. No ofensivo, defensivo. Y todo lo que han seguido los equipos de básquet y les gusta el básquet saben que para tú poder tener una buena ofensiva tienes que arrancar con una buena defensa. Porque si tú no tienes buena defensa no vas a hacer una buena ofensiva. Tienes que comenzar siendo un buen defensor. Si tú quieres recibir lo de Dios, tú tienes que comenzar siendo un buen defensor, porque el enemigo constantemente te va a atacar. Pero uno de los enemigos principales de la fe muchas veces no es el enemigo, muchas veces somos nosotros mismos. Y discúlpeme que se lo diga de esta manera, pero uno de los mayores enemigos es la ignorancia de no leer la palabra de Dios. Y como son un poquito fuertes, se lo voy a decir por la palabra de Dios, para que no diga el pastor nos llamó ignorante. Yo no estoy diciendo eso. Muchas veces la ignorancia de no leer la palabra de Dios, de no tomar el tiempo de decir qué tiene Dios que decirme, qué tengo yo que aprender, permite que abras puertas al enemigo. Y fíjense lo que dice Oseas en el capítulo 4, en el versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es una palabra sumamente poderosa. Es una palabra dada para los sacerdotes de ese tiempo, pero también para cada uno de nosotros. Porque dice, así como has rechazado mi palabra, como has rechazado la ley, entonces yo también me olvidaré de tus hijos, de tus generaciones futuras. Tú como cabeza te quieres levantar, pero si no tienes comunión y comunicación con Dios, esa protección que va hacia tus hijos, tú se la estás dejando a ese mismo enemigo que cada día se quiere levantar en contra de los hijos de Dios. Si la medicina te enseña que con una vacuna tú puedes estar expuesto a una enfermedad, no importa la enfermedad que sea, pero si tú tienes puesta la vacuna, tú no te vas a contagiar. Igualmente, cuando nosotros nos revestimos y ponemos la palabra de Dios como lo primero en nuestra vida, no importa lo que se levanta al lado tuyo, tú no te vas a poder contagiar. No importa lo negativo, no importa lo malo, no importa lo que pase, tú no te vas a poder contagiar. Tú te vas a llenar de fe. Por eso tenemos que eliminar la religiosidad de nuestras vidas. ¿Y qué es religiosidad? Que yo voy los domingos a la iglesia, que yo voy los miércoles al grupo, que yo puedo preparar un tema,
Y así van pasando los días. Van pasando las semanas, van pasando los años. Y no vemos cambios en nuestras vidas. Pero yo voy todos los miércoles al grupo. A veces llego tarde, a veces llego temprano, pero yo voy. Y a veces voy los domingos. Bueno, si no hay actividades de mis hijos, si no hay una salidita de playa, si todo está cool, bueno, yo este domingo voy. Pero eso tenemos que eliminarlo de nuestras vidas, porque la vida del cristiano es una vida constante. Porque mientras tú, escúchame bien, mientras tú estás yendo los miércoles y los domingos y sientes que hiciste lo más grande del mundo, el enemigo está todos los días, de lunes a lunes, buscando como león rugiente a quien devorar. Entonces este es un llamado de que tenemos que estar alerta y levantarnos en contra del ataque del enemigo. ¿Y cómo puedo fortalecer mi fe? Esa es la pregunta. La palabra nos dice, la fe va por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, vive siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Esta semana estábamos en los juegos de nuestros hijos y el jueves fuimos al juego de Cristian. Y ese día fue una sorpresa porque el equipo estaba 4-4 en el octavo inning y de repente vino Cristian y dio un jonrón y las gradas se iban a caer y el equipo ganó 5-4 con ese jonrón que dio Cristian. Y yo lo posteé por mi Instagram y comenzaron a llegar los mensajes de agradecimiento y de felicitaciones. Y cuando Cristian también lo puso, también le llegaron muchas felicitaciones y wow, Cristian, sigue hacia adelante. Y al día siguiente, yo me levanto a las 4 de la mañana, como lo hago todos los días de lunes a viernes, y me voy a sentar para tener mi tiempo de devocional, voy y me preparo el café, y cuando me voy a sentar para comenzar a leer la Biblia, saco mi teléfono y digo, voy a volver a ver el jonrón. Y voy a comenzar a disfrutarlo otra vez aquí tranquilo. Y comienzo a ver el swing y comienzo a ver las cosas. Y en eso yo comienzo como a reflexionar. Y digo, wow, esto es producto de tantos años de trabajo, de tantos sacrificios, de tantas cosas que hemos tenido que hacer, de persistir, de momentos altos, de momentos bajos, pero seguir creyendo de que sí lo puedes lograr. Y yo le daba gracias a Dios, porque yo decía, a pesar de todos los sacrificios, a pesar de todas las cosas que hemos podido hacer, indudablemente, Señor, tú le diste un don a Cristian. Y podía recordar como una película cuando estábamos en el Nacional, no recuerdo ni qué año era, pero Cristian tendría como 4 o 5 años, era una pulguita de este tamaño, y estábamos jugando en una final contra Distrito Capital, que era el equipo más fuerte, y de repente Cristian, yo no sé de dónde sacaba fuerza, y dio un jonrón, y ese manager de Distrito se ponía la mano en la cabeza porque no podía creer que esa pulga hubiese dado un jonrón para complicar el juego. Y comencé a pensar en todas esas cosas. Y le decía, gracias Señor por el don que le diste a Cristian, porque indudablemente es un don. Y los que tienen conocimiento de béisbol saben que para tú poder aspirar a llegar a Grandes Ligas, a cosas grandes, tienes que batear. Tú puedes tener el físico más lindo del mundo y tú puedes ser lo más bello, pero si tú no bateas, tú no vas a llegar a Grandes Ligas. Y el Señor le regaló ese don a él. Ahora, cuando yo estoy comenzando a pensar, a darle gracias a Dios por el don, el Señor me mostraba una palabra. Y ahí comenzó el tiempo de comunión con Dios. Y Dios me decía, yo podía sentirlo en mi espíritu cuando decía, hay un don que yo le he dado a cada uno de mis hijos. Pero el enemigo quiere quitárselo. Cuando yo escuché eso, yo comencé a quebrantarme y comencé a reprender. Y después, como a los 2 días, alguien me envió un mensaje diciendo, pastor, he sentido decirle esto porque el liderazgo, la iglesia está siendo atacada y el enemigo quiere destruir lo que Dios está haciendo. Y era una confirmación de lo que yo podía percibir de lo que Dios decía. Satanás quiere robarle el don a cada uno de mis hijos, quiere creer o quiere hacerlos creer de que no son capaces de hacerlo. Y ahí me fui a la palabra
en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Y el Señor me decía, o dice la palabra, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí comencé a recibir lo que Dios quería hablar. Ese es Pablo hablándole a Timoteo cuando estaba joven. Pablo había orado por él había comenzado un servicio, un ministerio. Pero los problemas, las situaciones que lo rodeaban, comenzaban a hacerle perder la fe. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los problemas llegan a nuestra vida y comienzan a hacernos dudar y a perder la fe. Y por eso Pablo impulsa a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios. Muchas veces nosotros somos tocados, somos llevados a olvidar lo que Dios puso en nosotros por los problemas. Pero Dios te ha dado un don. Cada uno de nosotros tenemos un don porque eso es un regalo de Dios. Y así como se lo decía Pablo a Timoteo, hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Aviva el don del fuego que Dios ha puesto en ti. Pero ¿cómo comienza diciendo la palabra? Con una fe sincera. Cuando tú tienes una fe genuina, real, no importa lo que se levante de ahí, no te va a mover nadie. Muchas veces parece mentira, pero cómo nos cuesta tener fe y no movernos del sitio hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Cuando yo llego de trabajar y me vuelvo a tomar otro café y voy a subir a mi cuarto para cambiarme, para salir a trotar, Sky sabe que vamos a salir a trotar. Sky es nuestra perrita y ella comienza a mover su cola y yo le digo, Sky, stay there. Sky, quédate ahí, para que ella gringa, que habla en inglés. Sky, stay there. Bueno, ya nació aquí. Y Sky se tira al suelo. Y yo subo las escaleras, me tomo el café, voy al baño, respondo mensajes, hablo cualquier cosa. Bajo como a los 45 minutos y Sky sigue ahí. Yo no sé si ella se movió, si ella empezó a brincar y cuando empieza a escuchar la escalera va y se pone en el mismo sitio. Yo no lo sé, tendría que grabarla. Pero lo que yo sí sé es que cuando yo comienzo a bajar las escaleras, ella está en el sitio donde yo le dije, quédate ahí. Ella no sabe nada de eso, pero eso es fe. ¿Por qué? Porque ella está diciendo, si yo me quedo aquí, ese señor cuando baje con sus chores y con sus audífonos, él va a salir a trotar. Él me va a poner el collar y me va a llevar con él. Pero quizás si me muevo de aquí, cuando él baje, no me vea, se vaya y yo me quede aquí aburrida todo el día como tengo todo el día metida aquí en la casa. Eso es fe. Cuando Dios te dice, permanece, quédate esperando lo que yo voy a hacer contigo. No te empieces a volver loco a querer resolverlo tú. No comiences a hacer las cosas pensando que tú vas a conseguir la salida. Dios te dice, quédate tranquilo, que la fe sincera comience a estar a ti. Aviva el don de Dios que tienes. Comienza a levantarte. Puedes salir a trabajar en los 10,000 trabajos, pero si tú no tienes fe en Dios, eso se lo va a llevar y se va a hacer agua. Y discúlpame que te lo diga de esa manera, pero es lo que yo quiero que tú entiendas en este día. Porque la salvación viene por el Señor, no por obras. No, yo tenía una situación financiera tan grave, pero yo comencé a trabajar, hice unos tremendos negocios, hice lo otro, y ahora estoy, mira, solvente. ¿Para quién va a ir la gloria? Para ti.
Pero cuando tú dices, yo no sé cómo iba a ser, yo no sé ni cómo me voy a levantar de esta situación, yo no sé ni qué hago yo aquí, ni cómo llegué aquí, pero mi Señor me sacó, mi Señor me levantó, mi Señor me restauró, mi Señor me dio todo lo que yo necesitaba. La gloria va a ser para Él. Y hay algo tan importante que me gusta de este pasaje. Y yo quiero que tú se lo digas a la persona que está a tu lado. El Señor, díselo, el Señor no te dio espíritu de temor. Aprovecha y vuélveselo a decir. El Señor no te dio espíritu de temor. Pero no lo dejen hasta ahí. Ahora le van a decir lo siguiente. Te dio un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces el Señor no te dio esto. Cuando tú sientes temor, tú solamente con leer la palabra, tú tienes que saber, esto no viene de Dios. Porque el Señor no te ha dado un espíritu de temor. El Señor te ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Y por qué el Señor? Es que el Señor se la sabe toda. Al Señor no le podemos ganar. ¿Por qué el Señor pone poder y dominio propio? Porque ante cualquier situación, lo primero que nosotros comenzamos a sentir es, tengo temor. Voy a fallarle a mi familia. Tengo temor. Esta enfermedad me va a matar. Tengo temor. Mis hijos me van a abandonar. Tengo temor. Esos son nuestros primeros pensamientos. Pero el Señor te dice, quítalo, porque yo te doy un espíritu de poder. Esta situación no va a poder conmigo porque mi Señor está conmigo. No va a haber nada que vaya a mi contra porque el Señor está a mi favor. Y el poder de Dios se levanta en ti. Y después suelta la perla. Dominio propio. En otras palabras criollas. Quédate quieto que el Señor lo va a resolver. No trates de hacerlo tú. Ya quédate tranquilo. ¿Hasta cuándo lo mismo contigo? Ten dominio propio, cálmate. Porque ya tengo 2 años, 3 años escuchando lo mismo. Y yo voy a hacer, y yo voy a venir, y yo voy a sentarme. Y cuando el Señor me dé, y cuando el Señor haga, y cuando, y yo sigo sirviendo. Ten dominio propio. Para que puedas ver el poder de Dios manifestado en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Eso lo dice su palabra en Efesios. Mientras tú estás pidiéndole al Señor por esto, por un poquitico, por una uva, el Señor te tiene el racimo completo. Mientras tú le estás pidiendo al Señor, Señor, dame un apartamentico, un efficient ahí de una habitación que no sea tan costoso. Ayúdame a acomodarme ahí, humildemente. El Señor te tiene preparada una tremenda casa de 5 habitaciones en el mejor lugar del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él te va a dar más antes de lo que tú te puedas imaginar. Pero hay un principio. Tú tienes que seguir creyendo, pero también tienes que actuar en fe. Porque la fe sin obra es muerta. Pero viste, pastor, que todo lo que dijiste se contradice con esta palabra. Porque yo tengo que hacer mis cosas porque la fe sin obra es muerta. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Qué bueno que lo dijiste o lo pensaste, pero yo sé que muchos lo pensaron. Tú tienes que hacer lo que te toca hacer a ti, pero alineado al plan de Dios. Yo lo decía la semana pasada. Cuando José estaba pasando su desierto, su propósito, su tiempo de cárcel, el cual duró 13 años, dice la palabra de Dios que él era prosperado y que la gracia de Dios acompañaba a José. Y José puede haber dicho, sí, Señor, muy próspero que soy, que mis hermanos me vendieron, que aquella se enamoró de mí, yo no hice nada, porque si por lo menos hubiese hecho algo, bueno, está bien, pues soy culpable.
la rechacé, me porté como un hombre, estoy preso, y tú vienes y dices que soy prosperado. ¿Por qué no saliste a defenderme? ¿Por qué no te paraste ahí con un ángel y le decías al faraón, ese hombre es inocente, no puede ir para la cárcel? Pero la palabra de Dios dice que José era prosperado. ¿Pero cómo? En una situación adversa, en una situación en contra de lo que él podía pensar. Pero era necesario que en el momento de dificultad, en el momento donde él estaba preso, en el momento que él era esclavo, él tenía que manifestar que la gracia de Dios estaba con él, porque él iba a ser llevado a un lugar de gobernador y donde ya la gente lo había conocido. Porque si la gente no lo hubiese conocido, ¿cómo creen ustedes que el faraón iba a poner a alguien que estaba preso ser el gobernador de Egipto? Pero él era diligente en cada cosa que hacía. Por eso es que la fe sin obra es muerta. Tú tienes que actuar conforme a la voluntad de Dios en tu vida, para que Él pueda cumplir el propósito que quiere hacer contigo. Y cuando finalmente José es sacado de ahí y es presentado ante sus hermanos, él pudo haberle dicho de todo. Porque a veces leemos la Biblia y la leemos en 10 minutos. Los que son persistentes en leer la Biblia. A veces la leemos en 5, a veces la leemos en 1 hora. Pero podemos leer la Biblia y esa historia puede pasar tan rápido que se nos olvida que José estaba tranquilo en su casa y fue vendido por sus hermanos. Imagínense que cualquiera de los hermanos que tú tienes en tu casa, que crecen contigo, que juegan pelotica, que juegan chapita, son los mismos que van y te venden. Y después llegas y estás preso. Y no creas que son las cárceles de ahora, que tienen un baño, que puede salir, que tienen sus derechos humanos. La cárcel en ese tiempo era el lugar donde caían los desechos de arriba, de los castillos y de las cosas que estaban arriba. O sea que las condiciones donde José estaba, 13 años, no 5 meses ni 2 días, 13 años. Cuando él estuvo enfrente de su hermano, él pudo haber dicho, no sé cuánto vieron la película esa de Madagascar, cuando se encontró por primera vez el león y ¿qué era? La cebra. Y se veía Marty y el otro, hasta que aquel se acordó de todo lo que había hecho y por qué estaban fuera de su ambiente. Y lo quería medio matar. José hubiese podido también pensar, oye, ustedes se pasaron, ¿cómo ustedes me hicieron esto? Todo lo que yo tuve que pasar. Pero las palabras de José fueron, si ustedes no hubiesen hecho lo que ustedes hicieron, yo hoy no le pudiera salvar la vida a ustedes. Lo que ustedes hicieron no fue por ustedes, fue dirigido por Dios, para preservar la vida de ustedes mismos. Ustedes no sabían ni lo que estaban haciendo, pero Dios sí. Y hoy me ha levantado como gobernador, como el hombre más importante después del faraón. Y hoy ustedes que vienen de otra región, que vienen de otro lugar, van a recibir sanidad, van a recibir comida, porque yo soy el gobernador. Sé que lo que ustedes hicieron, lo hicieron porque Dios los dirigió. Ahora, el desierto que pasó José, él no lo pudo evitar. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Hay cosas en tu vida que tú no las vas a poder evitar. Van a pasar cosas en tu vida que te van a poner en una posición de que puedes sentirte mal. Pero no puedes permitir que el temor se apodere de tus sentimientos y de tus acciones, sino recordar de que el Señor te ha dado un espíritu de poder. Y ante esos momentos, no creer de la boca para afuera, sino realmente creer que verás la victoria. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el justo por la fe vivirás. Y con esto quiero terminar y quiero que te lo lleves en tu corazón. ¿Sabes por qué vas a ver la victoria? Prepárate. Porque aquí es donde se va a levantar la fe. ¿Sabes por qué vas a ver la victoria? Porque la batalla que estás luchando hoy
no es tuya, la va a hacer el Señor, y ya el Señor venció. Por eso la victoria es tuya, porque ya el Señor venció por ti. Y el Señor no la va a perder. El Señor no la va a perder. Por eso es que tu fe tiene que estar ahí en Él. Decirle, Señor, tú vas por delante de mí. Tú vas tumbando a mis enemigos. Tú vas abriéndome el camino. Yo voy aquí atrás de ti, creyendo cada palabra que tú vas soltando. Pedrito, se cayeron 15. Seguimos avanzando. Mira, se levantó por allá uno con espada, con arco, con flecha de fuego. Va en tu contra. Ya vino el ángel, le metió un espadazo y toditos andan sin cabeza. Seguimos avanzando. Eso es lo que significa creer en fe. El Señor va delante de ti peleando por ti y tú vas atrás creyendo y recibiendo cada una de esas bendiciones. ¿Saben por qué? Porque la batalla es de Él. A partir de hoy tú tienes que salir de este lugar con un pensamiento, no de positivismo, cuidado con eso, sino de fe. De saber, el Señor pelea por mí. La victoria está garantizada. Estoy ahorita como José, pasando mi momento de cárcel, mi momento de dificultad, espiritualmente hablando. Pero va a llegar el momento donde me voy a levantar y voy a decir, Señor, era necesario que esto pasara para yo poder recibir lo que hoy tú me estás dando. Por eso deja las excusas y deja de justificarte. Por muchos años, cuando a mí me decían, mira, Kevin, ¿por qué a ti te botaron del béisbol? No, bueno, tú sabes, porque esos gringos, esos de los yankees son unos racistas. Y ahí me defendía yo. No, y después me cambiaron para Milwaukee. Como Milwaukee no invirtió nada en mí, entonces le daban prioridades a los otros. O no, porque el Jericó me dijo que llegara un día temprano y yo llegué tarde y entonces la tenía cogida conmigo. Eso es mentira. Esas eran las excusas que yo decía para defenderme y no quedar mal. La verdad fue que a mí me sacaron del béisbol porque siendo prospecto, teniendo buen físico, bateando bien, yo fui que le enseñé a batear a Cristian. Mi corazón no estaba para lo de Dios, mi corazón estaba para otras cosas. Y mi corazón se estaba desviando. Y el Señor dice, yo tengo planes contigo. Por aquí no es, por aquí te vas a echar a perder. Lo verás en tus hijos, lo que tú no lograste. Pero yo necesito que tú te pongas en los propósitos y en los planes de Dios. Y ahora cuando me preguntan, ¿por qué te botaron del béisbol? Yo me siento orgulloso y digo, me botaron del béisbol porque andaba de pecador, porque andaba apartado de los caminos del Señor. Y el Señor me tuvo que agarrar y me tuvo que hacer de nuevo para yo poder levantarme hoy. Y esa palabra ministra más que cuando yo daba 1000 excusas. Porque lo peor de cosas es que la gente se cree las excusas. No, si es verdad, esos gringos son racistas. Eso era lo que decía la gente. Y no es que son racistas. Es que no era la voluntad de Dios. Estropeaste los planes de Dios. En ese momento, en ese camino. Porque los planes de Dios siguen siendo los mismos. Tú vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Pero tú vas a decidir cuál carretera vas a agarrar, si la corta, si la rápida. Ahí tú pones tu GPS si tú quieres. Señor, llévame para Orlando. Dale pues, te puedes ir por la Torpay, te puedes ir por la 75 y después das una vuelta, o te vas por la 95 y te calas todas las construcciones. Ahí te dice cuánto vas a durar en cada tiempo. Tú escoges la que tú quieras. Pero vas a llegar. En lo espiritual pasa lo mismo. Tú vas a llegar al propósito por el cual Dios te creó en esta vida. Tú tienes que escoger por dónde te vas a meter. Porque todo lo que tenemos a eso en nuestro corazón somos justos. Y el justo por la fe vivirá. Así que sigue creyendo, aunque hoy no lo veas, levántate en fe. Sigue creyendo en lo que el Señor va a hacer en tu vida. Y lo más importante, de que Él pelea por ti. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que ha sido una palabra tuya para cada uno de nosotros. Hoy que la necesitamos como iglesia, como tu pueblo, con tantas dificultades, con tantos problemas, cosas adversas, cosas que parece que no podemos manejar, situaciones que se escapan de nuestras manos. Pero hoy tú nos das una palabra de poder, de decirnos y recordarnos que el justo por la fe vivirá. Hoy queremos creer, Señor, esa promesa en nuestras vidas. Hoy queremos cumplir el propósito por el cual fuimos traídos.
Y te queremos pedir perdón si en cualquiera de las circunstancias adversas que he podido atravesar he querido resolver por mis propias manos. Pero hoy sé que ha sido el propósito tuyo para poder formar mi carácter, para poder crecer como hombre, para poder crecer en mi ministerio. Son los lugares que me ha tocado atravesar. Pero sé que algún día, así como José, me pararé y me levantaré delante de todos y diré: no ha sido de ustedes, sino de Dios el que abrió las puertas. Así que hoy queremos agradecerte, Señor, por mantenernos hoy en pie, a pesar de cualquier dificultad. Que comenzamos a poner esta palabra por obra en nuestras vidas. Y que podamos confiar de que en esta batalla de la fe ya tú venciste. Nosotros solamente vamos a recibir los beneficios. Hoy te pido por cada hombre y por cada mujer que recibe esta palabra, y a los que nos siguen por las redes, que puedan creer en fe de que sí se hará una realidad en nuestras vidas. Que podamos resistir el ataque, resistir al enemigo y levantarnos cada día como hijos poderosos del reino. En el nombre de Jesús oramos y lo creemos. Amén, amén y amén. Dios bendiga.